Ahora voy a cambiar de camarita porque déjenme ver. Independientes. Para eso, aquí en estos pequeños videitos vamos a llevar a cabo un estudio de cuántos movimientos independientes tienen los eslabones antes de ser unidos, al ser unidos y después en un conjunto de varios eslabones unidos. La idea es que ustedes aquí vean que un eslabón en el plano tiene básicamente 3 movimientos independientes. Es lo más que puede tener. No tiene ningún sentido que tenga más, porque si tuviera más ya no está en el plano, ya sería un movimiento espacial. Véanlo ustedes allí, tiene 3 movimientos independientes. Entonces, tienes otro eslabón, también, y ese solito tiene 3 movimientos independientes, ¿sale? Ahí están. Podríamos de alguna manera decir que hasta este momento la cantidad de movimientos independientes que tenemos... ¿Y ahora qué pasó? Que en totales que tiene este sistema de eslabones, podríamos decir que es igual a 3 por cada cantidad de linkage que hay, ¿sale? 3 por L. En este caso son 2. En total, en este sistema, aunque no están conectados, tienes 6 grados de libertad en total, ¿no? 6 grados de libertad. Bueno, vamos a estudiar qué es lo que pasa con esos grados de libertad cuando vamos uniendo los eslabones. Aquí, por ejemplo, cuando yo uno... ¿Y ahora qué? Puede ser. Ahorita un momento, muchachos. Empezamos con la letra L, porque en inglés linkage es eslabones. Bueno, tienes 3 movimientos independientes por cada eslabón. De allí que nosotros hayamos concluido que era productivo pensar en que la cantidad de eslabones totales es esta, 3 por la cantidad de eslabones, o sea, 3 por L. Como aquí L vale 2, esta L vale 2, ¿sí? Por eso nos da este 6 que tenemos ahí abajo. No sé si es eso a lo que se refería, Víctor. Sí, profe, ya, gracias. Sale. Vamos a ver ahora este mecanismo, o más bien esta cadena de eslabones. Al unir a los 2 eslabones en ese nodo, por medio de una junta de revolución, ya no nos queda de otra, más que el desplazamiento ya no es independiente. Si tú desplazas horizontalmente a una, te arrastras a la otra junto con ella. Entonces, también eso sucede con el desplazamiento vertical. Se fusionaron de alguna manera esos 2 desplazamientos que eran independientes horizontales, se fusionaron en uno solo. Y lo mismo pasó con los desplazamientos verticales, se fusionaron en uno solo. Entonces, esta unión hizo perder 2 grados de libertad. Podríamos decirlo o pensarlo de esta manera, que es la construcción que se empiezan a manejar. Bueno, grados de libertad en total, tienes, para empezar, totales, 3 por la cantidad de linkage. Pero, cada vez que tú unes a los eslabones por medio de juntas de un grado de libertad, lo cual mencionamos así, como J1, le restas 2 grados de libertad a tu sistema total. Y ahí se construye esta expresión. En este caso, la cantidad de juntas de un grado de libertad es 1, porque nada más tenemos ese nodo, ese que está aquí. ¿Sale? Solo ese. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Preguntas. Profe, no le entendí bien qué es un grado de libertad. Movimientos independientes. Si tú puedes mover algo sin que se genere otro movimiento, ese lo cuentas como un grado de libertad. Puedes girar la barra izquierda sin que nada más se mueva, un grado de libertad. Puedes girar la barra derecha, el teta 2, sin que nada de lo demás se mueva, 2 grados de libertad. Puedes desplazar a todo el sistema, 3 grados de libertad, y puedes desplazar verticalmente a todo el sistema, 4 grados de libertad. ¿Sí ya quedó claro? Fue Axel, ¿verdad?
Sí, profe, yo fui ya, sí, ya me quedó claro, gracias. ¿Sale? Profe, perdón. Dijo que entonces por cada unión le reduzcamos 2 grados de libertad a nuestro mecanismo. Sí, eso es lo que está ocurriendo aquí. Por cada junta de revoluta se le tiene que quitar 2 grados de libertad. La junta de revoluta es una junta de un solo grado de libertad. Solamente permite la rotación aquí alrededor. Al permitir solamente un grado de libertad, te restringió de los otros, de moverlo vertical y horizontalmente. Lo restringe. Por eso estamos diciendo que le quita 2 restricción. ¿Sí queda claro? Ah, ok, pero... Bueno, sí, ya, gracias. ¿Sí, seguro? Sí, es que no sé si la pregunta esté bien, porque pues la verdad no desconozco mucho del tema, pero no sé si haya alguna junta que no te permita mover pues el desplazamiento angular, por así decirlo. Entonces ahí ya se le restarían 3 por junta. Es que no sé si esté bien. Creo que sí lo estoy entendiendo. No lo tengo aquí dibujado, efectivamente, sí lo entiendo. Se pueden restringir un movimiento, eliminar el movimiento rotacional, sí se puede. Pensemos que usted tenga inicialmente un sistema de una barra y un prisma, así, ¿sale? En el momento que tú los unes, cada uno tiene 3 grados de libertad. Puede girar, puede desplazarse horizontalmente y puede desplazarse verticalmente. Lo mismo con este. Bueno, pues. Ahí está. Pero si tú los unes así y así, se va a desplazar, se va a eliminar esos 2 movimientos de traslación. Pero de alguna manera podríamos decir que todavía puede girar ese pequeño prisma y todavía puede girar este otro. Todavía tienes 4. Si tú restringes esto implementando otro tipo de junta como la junta prismática, tendrías que hacer algo así. Lo pones en una camisa y esto va a impedir que se desplace rotacionalmente. Por lo tanto, la corredera aquí ya solamente se puede desplazar en X, ya no se puede desplazar en Y, ya no se puede. Y este ya solamente puede rotar. Y se perdieron más movimientos. Se perdió el giro en la corredera, pero se conserva en la barra de abajo. ¿Sale? No sé si es eso a lo que se refería más o menos, Víctor, que si había alguna manera de que se perdiera el giro. Sí, más que nada mi pregunta iba dirigida a que, o sea, que la fórmula es dependiendo de cada junta que usemos, pues, o sea, que no es una fórmula general, era lo que quería como estar seguro. Sí puede ser considerada como una junta, como una fórmula general, porque no estamos diciendo qué tipos de movimientos se pierden. Lo más importante es cuántos. Eso es lo que hay en grados de libertad. Si te hizo perder 2, no hay diferencia si los 12 que se perdieron fueron traslaciones horizontal y vertical o si fue una traslación y un giro. Por ese lado no hay mayor problema. Si te hace perder 2, no importa la naturaleza de esos 2, se contabiliza como un J1 porque es una junta de un grado de libertad. Y juntas de un grado de libertad, ya las mencionamos, tenemos estas, ¿no? Revoluta y prismática o de tornillo. Si tienes estas 3 te hacen perder 2 grados de libertad. ¿Sí se entendió, Víctor? Sí, ya, profe. ¿Sale? Empezamos por acá. Aquí y aquí. Muchas, no me deja agarrar. Bueno, ya voy a tener que dejar esos rayones por el mal funcionamiento ahorita de la tableta. Bueno, tenemos otro sistema. Se les conoce como semijuntas. Ahorita aclaro el por qué. ¿Sale? Ahí, el hecho de que tú tengas un contacto de un par superior o de una junta de 2 grados de libertad, podríamos decirlo,
La unión propiamente te permite 2 grados de libertad. El sistema originalmente de 2 barras tenía 6. Y si ustedes revisan lo que fue ocurriendo en esta pequeña animación, ahora se tienen 5. Te hizo perder 1. Véanlo ustedes. La de abajo se mueve independiente a la de arriba, de forma horizontal. Para mantener el sistema unido, el movimiento vertical se fusionó. No tienes 2 movimientos independientes. Ahí me equivoqué, la verdad. Ahí yo debería de poder girar esta sin girar la otra, y no lo hice bien en la animación, pero se mueve, sí se puede girar la de abajo sin mover la de arriba. 3 movimientos independientes. Ahora, la de arriba se desplaza horizontal independiente a la de abajo y también gira independiente a la de abajo. Tiene 5 movimientos. Entonces, al utilizar una junta de 2 grados de libertad, como es el contacto de leva aquí, perdiste 1. Nuestra fórmula se sigue transformando en lo siguiente. Grados de libertad, 3 por la cantidad de eslabones que tienes en total al principio. Menos, oh rayos, menos 2 que te hace perder cada junta de 1 grado de libertad, sin importar si los perdió rotacional o de traslación. Menos 1 grado de libertad que te hacen perder las juntas de 2 grados de libertad. Así. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí con esta construcción que llevamos hasta el momento, muchachos? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? 3 grados de libertad que tiene cada eslabón. 3 por L. 3 por L son los grados de libertad totales, como si las barras estuvieran separadas. Menos 2 grados de libertad que te quitan las juntas de 1 grado de libertad. ¿Sale? Menos 1 grado de libertad que te quitan las juntas de 2 grados de libertad. Si la junta está permitiendo 2 movimientos, te restringió en 1, te lo hizo perder. Por eso se le está restando al total. ¿Sí queda claro, Alejandro? ¿Los demás? Ya, profe, gracias. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿sale? Pues hasta ahí llevamos nuestra construcción, ¿no? No está completa, pero se ha ido entendiendo qué es cada una de esas cosas. Bien, lo cierto es que la fórmula que yo fui desarrollando, escribiéndola paso a pasito, no es la primera que se desarrolló. La primera la hizo esta persona de nombre Grubler. Kutzbach fue alguien que vino a hacer una mejoría a esta fórmula y que se parece mucho a la que yo les estoy presentando. Ahorita explico por qué tiene aquí este -1. Ahorita lo explico. Pero bueno, por alguna razón, el autor Grubler dijo, ¿sabes qué? Mejor simplemente voy a contar las juntas. Pero las juntas que me quiten 1 grado de libertad las voy a contar como 1. Y las juntas que me quiten 2 grados de libertad las voy a contar como 0.5. De ahí su nombre de semijuntas, porque es la mitad de una junta. La verdad es que a mí no me gusta mucho ese término. Se los comparto porque pues, la cultura general de los mecanismos dice que tenemos que mencionarlo, pero en mi opinión, la verdad, no me gusta mucho, ¿ok? No me gusta mucho utilizar ese conteo, y por eso yo sí adopto más la expresión de 3L menos 2 grados que te quitan las juntas de 1 grado de libertad, menos 1 grado que te quitan las juntas de 2 grados de libertad. Luego, ¿qué pasa con este menos 3G? Bueno, ese menos 3G tiene que ver con el hecho de que en cualquier máquina o mecanismo debes de tener una referencia fija. Piensa en la máquina que quieras que te use mecanismos, ya sea un robot paralelo, un robot caminante, una máquina con para alguna línea de producción, tiene algo que está anclado a tierra, un pivote al menos a tierra. Entonces, ya hemos platicado de ejemplos, los mencionamos por acá,
en donde nosotros podemos visualizar, maldita tableta, nosotros podemos visualizar físicamente a 3 componentes, pero el cuarto componente es justamente la Tierra, y es el que estamos nosotros colocando aquí, como si este estuviera fijo, ¿sale? Pues un eslabón que esté completamente fijo no se puede trasladar horizontal, no se puede trasladar vertical y no puede rotar. Entonces perdió los 3 grados de libertad. Regresando a nuestro desarrollo de nuestra fórmula, tendríamos que quitarle 3 grados de libertad por la cantidad total que están fijos a tierra, que eso es G. Y eso se explica aquí. L, número de eslabones o linkage. J, número de juntas completas, juntas o joints, ¿sale? Completas significa que son de 1 grado de libertad, te hicieron perder 2. G, número de eslabones conectados a tierra, y ahí entre paréntesis estoy diciendo, pues 1. Ya hicimos una explicación de que cuando tú tienes un mecanismo, como aquí, no importa cuántos nodos tengas que estén pivoteados en tierra, no importa cuántas chumaceras, se considera como un eslabón que tiene más, más de un... maldita sea. Pinche tableta me choca cuando empieza a comportarse así. Voy a usar este brillosito porque se tiene que ver ahí en el color negro. Vemos esto que está pivoteado en tierra. Este también está pivoteado en tierra. Y este también está pivoteado en tierra. No tenemos 3 eslabones a tierra. Tenemos un eslabón grandote fijo a tierra que tiene 3 hoyos, 3 nodos, ¿sale? Por eso es que sin importar cuántos eslabones consideres tú que haya tierra, siempre la respuesta va a ser 1. Esa idea ya la platicé. Por eso es que esto de aquí, voy a regresar al color negro. Siempre va a ser 1. Y nos quedará 3L menos 2J1 menos 1 veces J2, me faltó el 2, menos 3. Se hace una inspección a este término y a este, y nosotros podemos factorizar el 3 y nos quedaría 3 por L menos 1 menos 2J1 menos J2. Esta expresión es la fórmula de Grubler-Kutzbach. Y antes de que Kutzbach hubiera hecho su aportación para hacerle esta modificación de separar mejor el tipo de juntas por grados de libertad, Grubler la había presentado únicamente como solamente J. Y por eso les decía semi, porque si era de 2, la contabilizaba como 0.5. Si era de 1, la contabilizaba como 1. Bueno, ya se las compartí como pues excedente de la cultura general de mecanismos, pero la neta, la que vamos a utilizar es esta. Y espero a estas alturas ya se entienda bien el origen de esta fórmula y que la podamos utilizar con tranquilidad, ¿no? Su nombre, como lo dice, es fórmula, no es una ley, porque efectivamente no es infalible, ya que hay aspectos de los mecanismos que no están siendo considerados en esta fórmula. No está siendo considerado la forma en cómo están ensamblados, ni tampoco está considerando de fuerza en los mecanismos. Algunos mecanismos permanecen unidos gracias a que existe una fuerza, no precisamente a que exista una unión física debido a una geometría. No va a ser así. Como esos aspectos no lo puede considerar esta fórmula, por eso es que le decimos fórmula y no ley, ¿sale? Pero no se preocupen, por mucho que suene a que deberíamos de desconfiar un poquito, no vale la pena que hagamos tanta desconfianza, ya que la verdad es que son raros los casos en donde llega a fallar, y cuando llega a fallar es en condiciones pues muy especiales que vamos a aprender a detectar y las vamos a ver nosotros ahorita. No sé si hasta ahí hay alguna duda, muchachos, dudas, preguntas o inquietudes. ¿Puede regresar tantito, por favor?
Ya, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ok. ¿Qué significa el grado de libertad más allá de lo que ya explicamos que son movimientos independientes? El grado de libertad, si es positivo, para empezar, significa que tiene esa cantidad de movimientos independientes, pero significa también que es un mecanismo. Hay muchas veces que se tiene una maraña de barras en la que uno puede llegar a dudar de, ¿y esa madre sí se mueve? ¿O se queda toda? Eso lo contesta el grado de libertad. Si el grado de libertad es un número positivo, tienes un mecanismo. Esa cosa efectivamente se va a mover, no se va a quedar quieta. El grado de libertad te da 0. Estamos hablando de que tienes una estructura. No se va a mover para nada. El grado de libertad te da negativo. También tienes una estructura, pero una estructura con un problema. Una estructura que se llama descargada. Una estructura precargada es aquella en la cual la cantidad de eslabones es insuficiente para hacer un ensamble a prueba de precargas. Un ejemplo como este de esa barra curveada, por mucho que hayas hecho un buen rolado, un buen barrenado de las piezas, existe el riesgo de que en el proceso de construcción de las piezas, si tú las haces por separado, ese arco vas a tener que doblarlo así para ajustarlo a los hoyitos, a los barrenos, o tal vez abrirlo, lo cual te obliga a aplicar una carga previamente al funcionamiento de la estructura, ensamblarla, ¿no? Eso es el significado. ¿Qué otra cosa significa el grado de libertad? Si el grado de libertad es 1, además de que significa de que es un mecanismo, significa que necesita un actuador en total para mover el mecanismo. O sea, un motor o un pistón, lo que sea que te pueda producir movimiento. Un motor rotacional o un pistón hidráulico o neumático, eso será tu actuador, ¿sale? Si tienes 2 grados de libertad, necesitarás 2 actuadores. No sé si sean 2 motores rotacionales o un pistón y un motor rotacional, ¿no? En el caso de estos ejemplos que nosotros vimos acá, este mecanismo que está allí, incluso se alcanza a ver visualmente, es solamente conectado un motor y con eso le da movimiento a todas las barras. Ahí la respuesta sería que se tiene un grado de libertad. No estamos haciendo el análisis todavía, pero si lo hiciéramos, yo ya lo he hecho, este mecanismo les da un grado de libertad, lo cual significa que aunque le veas que tiene un chingo de barras, basta un solo motor para que todo el ensamble de barras se mueva. Y ese motor, lo más conveniente es que sea conectado a esta pieza que está girando 360. Este de aquí tiene también un grado de libertad. Un error de principiantes es pensar que a mayor cantidad de barras vas a tener forzosamente más grados de libertad, y eso no es cierto necesariamente. ¿Cuántas barras tiene? Vamos a ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la Tierra. Tiene 8 barras y es de un grado de libertad. Y se pueden diseñar mecanismos de 5 que tengan 2 grados de libertad. Entonces, no va por ahí, ¿sale? ¿Cuántas tiene este de acá? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los engranes, aunque desde el punto de vista de manufactura son piezas diferentes, están adosadas, están unidas a esas barras. Entonces, desde el punto de vista de mecanismos, lo consideramos como un solo cuerpo. Entonces, llevamos 6, el tornillo 7 y la tierra 8. Este vuelve a ser un mecanismo de un grado de libertad. Pero veamos este. Ese de allí, se alcanzan a ver físicamente los 6 pistones. 2 están escondiditos por allá atrás, ¿verdad? Ahí se asomaron ya. Tiene 6 pistones hidráulicos que tienen que ser activados simultáneamente por una computadora para darle movimiento a todo esto. Si en algún momento se perdiera la señal de uno de los pistones, esa pata se aguada y ya no podrías controlar exitosamente o de manera
valga la redundancia, controlada el movimiento de esta plataforma. Esta plataforma necesita 6 motores para controlar su movimiento, porque sus grados de libertad serían 6. Entonces, por sencillito que parezca, esta fórmula trae una consecuencia muy importante desde el principio para nosotros, y es que nosotros como mecánicos no debemos con la electrónica. De hecho, en las plantas de automatización y control, las líneas de automatización, las líneas de producción, es muy común que haya muchos mecanismos y pues no vas a tener un solo motor porque tienes muchas etapas o muchas regiones de una línea de producción. Pero aún así, en una etapa, desde el punto de vista de los mecanismos o en general de presupuesto, así seas electrónico o mecánico, si tú puedes resolver un problema sin necesidad de utilizar electrónica o programas, lenguajes de programación, estarías disminuyendo el precio. No hagamos esto nada más persiguiendo reducir precios. Tienes que analizar si la naturaleza de tu problema requiere de una reprogramabilidad o readaptación de algunos parámetros. Si la respuesta es sí, dale la bienvenida a la electrónica y a la automatización, a la programación y al control, porque es mejor que lo preveas desde el principio, que tienes que aplicar algo de electrónica, algo de control. Y cuando ya te estás metiendo en ese mundo, pues no hay mayor problema de que tu mecanismo tenga 2, 3, 4 grados de libertad, porque los vas a controlar con la computadora. Si la respuesta es no necesito una alta reprogramabilidad, es una pinche etapa que siempre va a ser lo mismo. Agarras algo, lo pones allá y voy a hacer esto por los próximos 10 años, güey. No necesito gastar más dinero. Bueno, pues entonces no metas electrónica, no metas automatización. Basta con un mecanismo que se active con un motor que conectas a una clavija, así, tal cual, a una clavija de 120 volts y va a estar haciendo su tarea todo el tiempo. Si esa es la respuesta, tienes que buscar que tu máquina, tu mecanismo, tenga un grado de libertad para que no utilices automatización y control. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas o inquietudes? Todo bien, profe. Sale. Vamos a ver aquí 2 escenarios en donde llega a fallar esta fórmula de Grubler-Kutrak, para que ustedes visualicen por qué es que llega a fallar, ¿sale? La primera paradoja, que es una mala predicción, es una contradicción, es el quinteto E con 0 grados de libertad. Vamos a realizar un pequeño ejercicio aquí para contabilizar los cuerpos y las juntas. Tengo un cuerpo, 2, 3, 4, y así lo vamos a hacer, porque posteriormente ustedes harán un examen en donde tendrán que calcular los grados de libertad de algún mecanismo que yo les presente y los eslabones los van a contabilizar así con bolitas. Bien. No hay un orden para el cual decir este se tiene que llamar 1, este 2, este 3, etcétera. Lo único que sí les pediría para que todos tratemos de mantener esa situación, y además de que creo que ayuda en cuestión de practicidad a la hora de que uno está analizando los datos, es que el último eslabón que numeres sea la Tierra. O sea que aquí este va a ser 5, la Tierra. Y no tienes que decir que este sea 6 y este 7. Recuerden que eso no tiene sentido, porque es el mismo eslabón de Tierra. ¿Sale? Tengo 6. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? No, profe. Sale. Hay que contar las juntas. Tenemos juntas de 1 grado de libertad y tenemos juntas de 2 grados de libertad. Busquemos las juntas de 1 grado de libertad. En este caso son juntas de revoluta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las vamos a contabilizar así, con un cuadradito.
para que no se confundan los números con la cantidad de eslabones. ¿Sale? Y en esta ocasión aquí no hay juntas de libertad, pero si llegasen a haber juntas de 2 grados de libertad, las vamos a contabilizar así, como triangulitos. Esto sería una junta de 2 grados de libertad. ¿Sale? Muy bien. Vamos a contar las cosas que tenemos. Link gauge tenemos 5, de ahí que el nombre sea quinteto. El nombre de E es porque parece una letra E. Esta sería la espalda de la E, ¿sale? Y esto cada una de las patitas, ¿no? Bueno, pues te la tienes que imaginar. Ahí está la letra E. Entonces, link gauge son 5. Juntas de 1 grado de libertad, ahí llegamos a enumerar hasta 6. Juntas de 2 grados de libertad son 6. Y ahí vienen estos datos que están sustituidos aquí, muchachos. 5, 6 y 0. Ahí están sustituidos. 5 menos 1 nos da el 4 que tenemos aquí. Y 3 por 4 nos da 12. 2 por 6 nos da este 12. Y nos dice que es 0. En teoría, significa que este mecanismo no debería de moverse. ¿Sale? Aquí la predicción es correcta. Funciona perfectamente la fórmula. Porque si ustedes hacen un modelo de este mecanismo en Inventor, SolidWorks, a cartoncito, en impresión 3D y lo intentan mover, no se va a dejar. Entonces la fórmula lo predice bien. ¿Dudas con los números, con los cálculos? ¿Puede repetir lo que acabo de decir? Perdón, que no escuché bien. Que el grado de libertad aquí es, y efectivamente significa que el mecanismo no se va a mover. Y yo les estoy diciendo de que efectivamente no se mueve. Si lo hicieran en Inventor, en SolidWorks, en impresión 3D o en cartón, con las medidas que tengo aquí, con esa distribución, no se va a mover. No importa qué barra le jales, no se va a mover. Se va a comportar más bien como una estructura. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Gracias. ¿Salen? Vamos a ver otro ejemplo que complementa justamente la paradoja, porque dijimos que iba a haber una contradicción. El de acá fue un quinteto E con 0 grados de libertad. La fórmula lo predice bien. Efectivamente da 0 y no se mueve. Quinteto E con 1 grado de libertad. Si tú los numeras, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Link gauge igual a 5. Juntas de 1 grado de libertad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Juntas de 1 grado de libertad, 5. Juntas de 2 grados de libertad, 0. Si se fijan, son exactamente los mismos datos, así que es obvio que podemos esperarnos que el cálculo vuelva a dar lo mismo, 0. En teoría no debería de moverse según la fórmula de Grubler-Kutzbach, pero si tú construyes esto, te vas a dar cuenta que sí es capaz de moverse. Ahí lo estamos viendo. Esto se debe justamente a uno de esos aspectos que les dije que no puede contemplar la fórmula de Grubler-Kutzbach. No está contemplando una configuración especial de este mecanismo que tiene que ver con medidas iguales y además una configuración de paralelogramo. Para que este mecanismo funcione, se debe cumplir que la distancia entre estas dos tierras sea igual a la distancia que hay acá y que la distancia que hay entre estos dos nodos sea igual a la distancia que hay entre estas dos bancadas. Si alguna de estas cosas se llega a romper, ya no se cumple, no se va a mover. Lo predeciría bien la fórmula. Y además, estas 3 barras miden exactamente lo mismo. Por esa razón es que falla la fórmula de Grubler-Kutzbach en predecir el grado de libertad en este sistema, porque no puede contemplar en su ecuación estas configuraciones de longitudes de las barras, por ejemplo, la longitud de las barras o condiciones de paralelogramo.
por ahí alguna vez llegué a ver algún artículo que decía que había nuevos intentos en donde había fórmulas donde sí se consideraban y pues buscando intentar llegar a algo llamado una ley, ¿no? Como la ley de Grubler. Pero desde el punto de vista práctico, recuerdo que se veía complicado matemáticamente y además sin mucha ganancia. Si ustedes se ponen en el contexto de que la máquina ya existe, pues la puedes ir a mover. O sea, pensemos que tú lo que quieres es hacer un análisis de una máquina que tienes en la chamba o de una máquina que ya viste en algún video. Ya sabes cómo se mueve. La respuesta más importante ya está resuelta. Se mueve. Es un mecanismo. Bueno, tal vez la siguiente respuesta es ¿cuántos grados de libertad se tienen? Para saber cuántos motores. Porque tal vez ahí en la foto, en el video, si te lo estás pirateando de algún lado, no alcanzas a ver todos los motores. Pero si lo tienes en tu fábrica, en tu empresa, en tu negocio, pues sí puedes darte cuenta cuántos motores. Y no te preocuparían todas estas condiciones especiales. Pero algo que suelen hacer los ingenieros antes de la presentación de estos modelos tridimensionales de SolidWorks y cosas como estas, es que se hacían modelos de papel ilustración o papel cascarón, los atravesaban con unas tachuelitas y los movían. Si eras capaz de mover todo el mecanismo con solamente mover una barra, la respuesta es 1 grado de libertad. Si de repente movías una barra y dices, chingada, esta parte del mecanismo está como guanga todavía, pues le metes otra mano y dices, a ver, voy a mover ahora 2. Si muevo estas 2 barras y ya puedo mover todo el mecanismo, la respuesta es, tiene 2 grados de libertad. Si a pesar de mover las 2 barras, te sigue faltando alguna parte que queda ahí medio guanga, quiere decir que te falta. Pues le pides a algún cuate que te ayude a poner otra mano en el mecanismo y así hasta que quede resuelto. Sé que no suena muy científico, ¿verdad? Pero es una forma fácil de resolverlo sin necesidad de que te tengas que chutar lecturas especializadas o algo por el estilo para buscar entender esa movilidad de los grados de libertad, ¿no? Bueno, esta es una paradoja que funciona por las cuestiones de paralelogramo. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas o inquietudes? No, profe. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sale. Vamos a ver esta otra de acá. También es una paradoja, porque aquí nos dice cilindros rodantes. ¿Qué pasa aquí? Vamos a aplicar nuestra fórmula. Tienes el cilindro blanco, cuerpo 1, cuerpo 2, el cilindro rojo, cuerpo 3, la tierra donde están apoyadas. Cilindros rodantes significa que son cilindros que fueron empujados el uno contra el otro y que se va a generar una fuerza de fricción en esa región de contacto. Esa fuerza de fricción va a permitir que el engrane, no es un engrane, el cilindro blanco al momento de girar va a friccionar con el rojo y lo va a hacer girar. Si la fuerza de fricción llega a ser muy pequeña, el engrane blanco podría deslizarse. Por eso aquí se está diciendo cilindro rodante. Si se resbalara, sería cilindro deslizante. Muchas veces se menciona eso en algunos ejercicios de los libros de cinemática. Bien. Entonces tengo link gauge igual a 3. Juntas. Aquí tengo una junta de 1 grado de libertad. 2 juntas de 1 grado de libertad. La unión que está aquí, si lo analizamos, es de 1 grado de libertad, porque puede girar el engrane blanco. El engrane, insisto, con que es un pinche engrane, no es un engrane, cilindro. Puede girar el círculo blanco. Puede girar el círculo rojo. Tienes 2 movimientos. Pero al estar friccionados, esos movimientos no son independientes. Mueves uno y el otro reacciona. Por lo tanto, que nosotros tenemos aquí debe ser contabilizada como otra junta de 1 grado de libertad. No sé si eso queda claro, muchachos. Sí, profe. ¿Sale? Yo me confundí un poco. José Eduardo, ¿y alguien más había dicho algo?
Sí, profe, yo, pero primero que diga Eduardo, después ya le digo yo. Gracias. No, nada, me confundí un poco esta última parte de la tercera junta. Si nosotros tenemos la rueda blanca, puede girar. Hasta ahí bien, un grado de libertad. Si tienes por separado la rueda blanca, también puede girar, otro grado de libertad. Pero la unión se da en esa región de contacto, ahí donde se tocan los dos cilindros, en ese punto tangencial. Aquí la palabra clave es que son rodantes, lo cual significa que hay una fuerza de fricción aplastando este engrane para acá y otra fuerza de fricción aplastando este engrane para acá. ¿Sale? Esa fuerza de fricción no puede ser considerada por la fórmula de Grubler-Kurzbach. Ahí está. Sin embargo, el comportamiento de la unión en esta región es de 1 grado de libertad. ¿Por qué? Porque gira hacia el blanco y el movimiento del rojo depende de él. Entonces, aunque son dos movimientos, no son independientes. Independientes solamente es uno. Por eso lo estoy contabilizando como otra J1. No sé si con eso ya queda. Sí, ya, gracias. Bueno, Brandon. Sí, profe, no alcancé a escuchar. ¿Por qué había dicho que el número de eslabones es 3 en este caso? Círculo blanco, 1. Círculo rojo, 2. La tierra, 3. Nada más. Ah, ok. Gracias. Aunque veas 2 chumaceras, ya lo hemos dicho muchas veces, se cuenta como una nada más. Por eso son 3 eslabones en total. ¿Sí, Brandon? Ok, gracias, profe. Ok, Juan Carlos. Sí, ya eso ya lo explicamos varias veces. Es un mismo eslabón más grandote, nada más, con varios nodos. Bueno, al sustituir todo esto en nuestra forma, dijimos que juntas de 1 grado de libertad son 3. Sustituimos linkage igual a 3. Juntas de 1 grado de libertad igual a 3. No hay juntas de 2 grados de libertad. Ahí están. Hacemos las operaciones 3 menos 1 y nos queda 6 menos 6. Efectivamente nos está diciendo que no debería de moverse. No debería de existir un movimiento en el mecanismo. Sin embargo, al momento de que ponemos esto, nos damos cuenta que sí puede producirse ese movimiento, ¿no? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas o inquietudes? Ok. Lo podríamos ver como que falló la predicción de la fórmula de Grubler-Kurzbach. Ahí hay una paradoja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejemplos acá para que veamos otras cosas acerca de la fórmula de Grubler. No se los voy a dejar todavía a ustedes porque tienen que, aquí hay algo que no hemos explicado. Vamos a contabilizar los cuerpos. 1, 2, 3, 4, 5, y parece que ya no hay más barras, solamente cuento ahora el 6, que es el último, es la Tierra. Así quedaría. Ahora, vienen las juntas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, y con toda la intención dejé esperando a este nodo, porque ahí sucede algo que no había ocurrido. En ese nodo convergen o se unen más de 2 barras, en este caso 3. Eso se le conoce como una junta múltiple. Cuando en una junta se unen más de 2 eslabones, se conoce como junta múltiple. ¿Sale, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Cómo dijo? Perdón, profe, es que estaba copiando, disculpe. Cuando en un nodo convergen o se unen más de 2 eslabones, la junta se conoce como junta múltiple. ¿Eso fue lo que dije? Sí, a eso a lo que se refería, ¿verdad, Víctor? Sí, ya
ya, se refiere a a donde se unen tres piezas en un nodo, ¿no? Ahí mero. Sí, ya, gracias. ¿Ok? Sería un error si yo nada más la contabilizo como 6. ¿Sale? No sería correcto. La teoría de mecanismos nos dice que en las juntas múltiples vamos a tener tantas juntas como eslabones haya allí unidos menos 1. Es decir, ¿cuántos eslabones ven ustedes ahí unidos? 2, 3, ¿no? ¿Ese puntito? 3. Sí. No, 3. Ajá, es correcto. 3. Le restamos 1, nos da 2. Así de sencillito. Entonces vamos a contabilizar 2 juntas en ese punto de la junta múltiple. 6 y 7. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? Dijo que le vamos a restar 1 al número de eslabones. Al número de eslabones. A ese nodo están llegando 3 eslabones, le restas 1, son 2 juntas las que debes de contabilizar ahí. Ok, gracias. Abusados con esto porque es algo que muchas veces se les olvida en los ejercicios y pues por algo como eso, pues anda valiendo gorro el examen. Bueno. Ahora, juntas de 2 grados de libertad. ¿Les parece que haya alguna? Creo que no, profe. Pues no estoy muy seguro, profe, pero tengo una duda, por ejemplo, en la pieza 3, Ajá. que se supone que está, creo que tocando tierra, entonces no sé cómo esa parte si tiene un porqué o qué. Sí, efectivamente. Está ahí apoyada en la tierra, ¿sale? Entonces, efectivamente, aquí, debido a esta forma curvilínea que tiene la pieza 3, va a tener un apoyo aquí, ¿sale? En la tierra. Y se puso esa tierra precisamente para comunicar que existe una unión y por lo tanto es una junta. Aquí muchas veces lo que los llega a confundir es que dicen, ¿pero sí se mueve? A ver, una cosa son los grados de libertad de la junta y otra los del mecanismo. Si tú estás tratando de resolver la duda de que si esta pieza realmente se va a deslizar o realmente va a girar, te estás complicando la vida. No va por ahí la pregunta. La pregunta es, imagínatela sola junto con la tierra, nada más. Olvídate del resto de las barras. Solamente existe en ella y el contacto con la tierra. ¿Podrías girarla? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces tienes un grado de libertad. ¿Ese giro sería independiente al desplazamiento que puedes generar? Sí. Sí. Entonces tienes 2 grados de libertad. Allí tengo que contabilizar una J2. No sé si quedó claro eso, muchachos. Sí, quedó claro, profe. Entonces, en esta ocasión aquí sí tuve una J2, la cual voy a poner con un triangulito y va a ser verde. Profe, ¿puede volver a explicar? No me quedó muy claro esa parte. Te la tienes que imaginar totalmente solita a esta pieza y a la tierra. No pienses en cómo está unida a las otras, porque eso nos va a confundir. Son solamente estas 2 las que te deben importar ahorita. ¿Tiene movimientos esa pieza triangular redondita respecto a la tierra? ¿Se puede mover? Sí. ¿Qué movimientos le puedes detectar? Pues sería como el de un sub y baja. Ajá. Ese sube y baja, ¿qué movimiento es? ¿Traslación o rotación? Rotación. Tiene una rotación, primer grado de libertad. ¿Qué otro? El desplazamiento en X. El desplazamiento horizontal. Ambos movimientos son independientes, por eso lo tienes que contabilizar como una junta que tiene 2 grados de libertad. Por eso la puse por primera vez con otro numerito. La tengo que contabilizar en las J2. Ya no es una J1. ¿Quedó claro, Julio? Sí, profe. Sí quedó claro. Gracias. ¿Sale? Cantidad de eslabones, linkage. Tenemos 6.
Cantidad de juntas de un grado de libertad. ¿Cuántas tenemos, muchachos? 7. 7. Cantidad de juntas de 2 grados de libertad. ¿Cuántas tenemos? Una. Una. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Y ahora, recordamos nuestra fórmula. Grados de libertad igual a 3 por L menos 1 menos 2 veces las juntas de un grado de libertad menos una vez las juntas de 2 grados de libertad. Sustituimos 3 por L, que es 6, menos 2 por J1, que es 7, menos 1, así. 6 menos 1 nos da 5, 3 por 5 nos da 15, 2 por 7 nos da 14, y menos 1, así quedaría. Finalmente llegamos a la conclusión de que los grados de libertad de este sistema es 0. ¿Cuál sería la conclusión de esto, muchachos? ¿Se mueve o no se mueve? Que no se mueve. No se mueve. Según la fórmula de Grubler-Kutzbach, este mecanismo no se va a mover. Tiene 0 grados de libertad. Y de hecho, así es. Yo ya lo dibujé en SolidWorks, nada más que no tengo el dibujo aquí a la mano, y no se mueve. Por más que quieras arrastrarle cualquier barrita, no se mueve. A pesar de su apariencia, esta cosa se comporta más bien como una estructura más que un mecanismo. No se va a mover para nada. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, ninguna. Yo sí tengo una duda, profe. ¿Gabino? Ya, no, nada más tengo duda en el en el segundo grado de libertad. En el verde, nada más. Ajá. ¿Qué Sí, pasó? O sea, no, todavía no me queda muy claro el cómo se dice que ese es un de segundo grado de libertad, pues. No es que sea el segundo, es que tiene 2. Bueno, sí, me refiero a eso, que tiene 2 grados de libertad. Ese dibujito que acabo de hacer allí, tú puedes mover angularmente esto y se balancea, como habían comentado, como una especie de sube y baja. Pero esto mismo, tú lo puedes trasladar horizontalmente, sin necesidad de que cambie su orientación. ¿Esa parte se entiende, Gabino? Ah, sí, profe. El movimiento vertical no existe, porque en el momento que tú generes un movimiento vertical, separas los cuerpos y ya no existe la junta. Entonces, para que se tuviera ese movimiento, los tienes que llevar a los dos juntos, pero no es el caso, aquí no aplica, porque la Tierra está fija. Entonces, en esta unión, la unión físicamente es esto, es el contacto que existe aquí. Esa es la junta, ahí está la junta. Tienes una junta de 2 grados de libertad, perdiste uno. ¿Cuál es el que perdiste? El movimiento vertical, ya no lo tienes, eso te hizo perder. Es la única de todas las uniones entre piezas que tiene esa característica de tener 2 grados de libertad en la junta. No sé si con eso ya queda claro, Gabino. Ah, sí, ya me quedó claro, profe. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Algo más? No, profe. Todo bien. De mi parte, no. Ok, gracias, muchachos. Bueno, tenemos estos otros 3 ejemplos por hacer, pero ya nos faltan 3 minutitos. Para que no dejemos ahí incómodamente alguna duda de alguno de estos mecanismos, estos 3 los vamos a resolver la próxima clase y prácticamente ya estamos terminando nuestra primera unidad de presentación. Entonces, vamos a dejar estos 3 ejercicios para la próxima clase del viernes, la clase del viernes, y ahí los iremos resolviendo. Ustedes ya tienen ahí el PDF en el tablón de la clase, traten de verlos y analicen anticipadamente ustedes qué grado de libertad tienen, para que cuando nos conectemos el viernes, yo les pregunte a ver qué les dio, y pues ya salen ustedes de la duda, a ver qué hicieron bien, a ver qué hicieron mal, ¿no? ¿Sale, muchachos? Entonces hoy le dejamos allí, nos estaríamos viendo el viernes. Sale, profe. Hasta luego. Profe. Viernes